El sol de mediodía en Guadalajara caía implacable sobre el techo de tejas rojas de la casa donde Carmen Mendoza había vivido los últimos 40 años. A sus 68 años, sentada en el portal sombreado de su hogar, observaba con orgullo el jardín que había cultivado con sus propias manos. Las bugambilias trepaban por las paredes blancas, los geranios florecían en macetas de barro cocido, y el limonero que plantó cuando nació su hijo Roberto daba sombra generosa al patio. Carmen sostenía entre sus manos arrugadas pero firmes una taza de café de olla, el aroma a canela mezclándose con el perfume de las gardenias. Era martes, día de mercado, pero hoy no había ido. Desde que Roberto se casó con Valeria hace 3 años, los martes se habían convertido en el día que su nuera hacía las compras para toda la familia. «Es más práctico así, suegra», le había dicho Valeria con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Yo tengo carro y puedo cargar todo de una vez». Carmen había aceptado, como había aceptado tantas otras cosas desde que su hijo trajo a casa a aquella muchacha de Polanco, con sus uñas perfectamente arregladas y su manera de arrugar la nariz cuando probaba los guisos tradicionales que Carmen preparaba con tanto amor. El recuerdo de la cena del domingo anterior aún pesaba en su corazón. Había preparado mole negro, el favorito de Roberto desde niño, moliendo los chiles y las especias en el metate de su abuela, un proceso que le tomó todo el sábado. Cuando sirvió los platos, Valeria apenas probó un bocado. «Está muy pesado para cenar. ¿No crees, amor?», le había dicho a Roberto, empujando el plato hacia un lado. «Deberíamos comer más ligero. En el trabajo de Roberto están promoviendo un estilo de vida más saludable». Roberto, su Roberto que antes devoraba 3 platos de mole, asintió mirando su plato con cierta culpa. «Sí, mamá. Tal vez deberíamos considerar opciones más modernas». Carmen había guardado silencio, tragándose las palabras junto con el mole que de pronto supo amargo. Más tarde, mientras lavaba los trastes, Valeria nunca ayudaba. Siempre tenía una llamada importante o se sentía cansada. Escuchó a su nuera hablar por teléfono en la sala. «No, mamá, no te imaginas. Otra vez hizo esas comidas grasosas. Roberto está subiendo de peso por su culpa. Y la casa. ¡Ay, la casa parece museo! Todo huele a viejo». Las manos de Carmen temblaron bajo el agua jabonosa. ¿Museo? ¿Viejo? Esta casa había sido el refugio de 3 generaciones de Mendoza. En estas paredes estaban las risas de su esposo Miguel, que en paz descanse, los primeros pasos de Roberto, las navidades llenas de primos y tíos, los cumpleaños, las graduaciones. Pero fue lo que escuchó después, lo que la dejó helada. «Sí, ya hablé con Roberto. En cuanto nazca el bebé, nos vamos a mudar. Ya estamos viendo casas en Santa Fe. Necesitamos nuestro espacio, mamá. No podemos seguir viviendo con su madre para siempre». «¿Bebé?». Carmen se quedó paralizada. ¿Su hijo iba a ser padre y no le habían dicho nada? Las lágrimas se mezclaron con el vapor del agua caliente. Se secó las manos en el mandil bordado que le regaló su madre y salió al patio a tomar aire. Roberto la encontró ahí, sentada en la banca de hierro forjado bajo el limonero. «Mamá, ¿estás bien?». Carmen lo miró. Su hijo, su único hijo, con los mismos ojos cafés de Miguel, pero con una expresión que ya no reconocía. «¿Hay algo que quieras decirme, mijo?». Roberto se sentó a su lado, inquieto. «¿De qué hablas?». «Valeria está embarazada». No era una pregunta. Roberto bajó la mirada, frotándose las manos como cuando era niño, y lo atrapaban en una travesura. «Íbamos a decírtelo. Valeria quería esperar al segundo trimestre. Ya sabes, por si algo salía mal», completó Carmen. «Entiendo. ¿Y lo de mudarse?». Roberto se tensó. «Como... Las paredes son delgadas, hijo». Un silencio pesado cayó entre ellos. Las chicharras cantaban en los árboles, ajenas al drama humano que se desarrollaba bajo sus ramas. «Mamá, no es nada personal. Es solo que necesitamos nuestro espacio». Valeria dice, repitió Carmen con amargura. «¿Y qué dice Roberto? ¿Qué piensa mi hijo? Yo pienso que es lo mejor para todos. Tú podrás tener tu casa más tranquila, sin nosotros molestando». «Ustedes nunca han sido una molestia», interrumpió Carmen, la voz quebrada. «Esta es su casa». «Siempre lo ha sido». Roberto se levantó, incómodo. «Lo sé, mamá. Y siempre serás bienvenida en la nuestra». Bienvenida. Como una visita. Como una extraña. Los días siguientes transcurrieron en una tensión palpable. Valeria apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con una cortesía fría que dolía más que cualquier grosería. Roberto se escudaba en el trabajo, saliendo temprano y regresando tarde. Fue el jueves cuando todo explotó. Carmen había ido al banco a retirar dinero para las compras del mes. La casa, a pesar de estar a su nombre, tenía una cuenta mancomunada donde todos aportaban para los gastos.
Era un arreglo que había funcionado bien. Hasta ahora. Lo siento, señora Mendoza, le dijo el cajero después de revisar varias veces la pantalla. La cuenta muestra un saldo de 50 pesos. ¿50 pesos? Eso es imposible. Debe haber un error. El cajero imprimió el estado de cuenta. Ahí, en blanco y negro, aparecía un retiro por la cantidad total menos 50 pesos, realizado el día anterior. La firma autorizada. Valeria Domínguez de Mendoza. Carmen regresó a casa con las manos vacías y el corazón pesado. Encontró a Valeria en la sala, hojeando una revista de decoración mientras hablaba por teléfono. Sí, el sofá gris estaría perfecto. No, nada de colores chillones como los que hay aquí. Sí, moderno, minimalista. Carmen esperó a que terminara la llamada. Valeria la miró con fastidio. ¿Necesita algo, señora? El dinero de la cuenta, Valeria. ¿Lo sacaste todo? Valeria se encogió de hombros. Roberto me dio permiso. Necesitábamos el depósito para la casa nueva. No se preocupe. Él repondrá el dinero cuando le paguen. Ese dinero era para los gastos del mes. Para la comida, los servicios. ¡Ay, señora, no sea dramática! Roberto y yo podemos encargarnos de nuestros gastos. Además, y aquí sus ojos se endurecieron, ya es hora de que entienda que las cosas están cambiando. Esta situación hizo un gesto vago abarcando la casa. Es temporal. ¿Situación? Esta es mi casa, Valeria. La casa donde cría a tu esposo. Valeria se levantó, alisándose la falda de diseñador. Exacto. Su casa. Y Roberto es mi esposo ahora. Mi familia. Nosotros somos su familia ahora. Yo soy su madre. Y yo soy la madre de su nieto, interrumpió Valeria, llevándose una mano al vientre todavía plano. Roberto tiene que pensar en su verdadera familia ahora, en su futuro. No puede seguir anclado al pasado. Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Valeria la miró de arriba a abajo, y por primera vez no disimuló su desdén. Estoy diciendo que no la necesitamos, señora. Roberto no la necesita. Tiene que dejarlo vivir su vida. Nosotros podemos cuidarnos solos. Y francamente, su presencia constante es agobiante. ¿Mi presencia en mi propia casa es agobiante? No me malentienda, dijo Valeria con una sonrisa venenosa. Apreciamos todo lo que ha hecho. De verdad. Pero es tiempo de que cada quien siga su camino. Roberto está de acuerdo conmigo. Carmen se quedó sin palabras. En ese momento, la puerta principal se abrió y Roberto entró, aflojándose la corbata. «Hola, ma. ¿Qué pasa?» Notó la tensión inmediatamente. «Tu esposa acaba de informarme que no me necesitan», dijo Carmen con voz temblorosa, «y que mi presencia es agobiante». Roberto miró a Valeria, quien se cruzó de brazos. «Solo le estaba explicando nuestros planes, amor. Alguien tenía que hacerlo». «Valeria», empezó Roberto, pero su esposa lo interrumpió. «No, Roberto, ya basta. Tu madre tiene que entender que somos adultos. No podemos seguir viviendo como si fuéramos niños bajo su techo. Necesitamos nuestro espacio, nuestra intimidad. ¿O acaso quieres que nuestro hijo crezca así?» Roberto miró a su madre, luego a su esposa, y Carmen vio el momento exacto en que tomó su decisión. Sus hombros se enderezaron, y cuando habló, su voz era firme. «Mamá, Valeria tiene razón. Necesitamos independizarnos. Es lo mejor para todos». Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo su corazón, era el lazo invisible que la había unido a su hijo durante 35 años. «Ya veo», dijo con una calma que no sentía. «Si no me necesitan, entonces no necesitan nada mío». Se dio vuelta y caminó hacia su habitación con la dignidad intacta. Podía sentir las miradas de ambos en su espalda, pero no se volteó. En la privacidad de su cuarto, Carmen se sentó en la cama y miró la foto de su boda con Miguel. Él sabría qué hacer. Él siempre supo cómo manejar las situaciones difíciles. «Ay, Miguel», susurró. «¿Qué hago ahora?» La respuesta llegó no de la foto, sino de algún lugar profundo dentro de ella, con la voz clara de su difunto esposo. «Defiende lo tuyo, Carmen. No dejes que nadie te quite tu dignidad». Carmen se levantó y fue al escritorio donde guardaba los documentos importantes. Sacó las escrituras de la casa, la póliza del seguro de vida de Miguel que había estado pagando religiosamente, los estados de cuenta del banco, todos los papeles que documentaban una vida de trabajo y sacrificio. Su nombre estaba en todos ellos. Carmen Mendoza, viuda de Mendoza. Si no la necesitaban, entonces que se las arreglaran solos. Esa noche, durante la cena, una cena simple de quesadillas que Valeria comió con disgusto evidente, Carmen anunció con calma: «Mañana iré al banco a quitar sus nombres de todas las cuentas». Roberto dejó caer el tenedor. «¿Qué? Si no me necesitan, como dice tu esposa, entonces no necesitan tener acceso a mis cuentas. Es lógico, ¿no?» «Mamá, no seas ridícula», empezó Valeria.
Pero Carmen la interrumpió con una mirada que la silenció. Ridícula es permitir que me traten como una intrusa en mi propia casa. Ridícula es que saquen todo el dinero de la cuenta sin consultarme. Ridícula es enterarme por una conversación telefónica que voy a ser abuela. Mamá, intentó Roberto. No, hijo. Tu esposa fue muy clara. No me necesitan. Pues bien, a partir de mañana actuaré en consecuencia. Se levantó de la mesa dejando su cena a medias. En el pasillo, escuchó a Valeria susurrar furiosa. ¿Ves lo que provocaste? Te dije que fuéramos más sutiles. Y la respuesta débil de Roberto. Tú fuiste la que... Carmen cerró la puerta de su habitación, ahogando las voces. Mañana sería un nuevo día. Un día difícil, pero necesario. Mientras se preparaba para dormir, su reflejo en el espejo le devolvió la mirada. Ya no era la mujer sumisa que aceptaba todo por mantener la paz. Las palabras de Valeria habían despertado algo en ella, algo que había estado dormido desde que Miguel murió. No me necesitan, repitió en voz baja. Veremos si es verdad. Afuera, el viento nocturno agitaba las hojas del limonero, y Carmen pudo jurar que escuchaba la risa aprobadora de Miguel en el susurro de las ramas. La batalla por su dignidad apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Carmen se levantó antes del amanecer. Se vistió con su mejor conjunto, el traje sastre azul marino que reservaba para ocasiones importantes, y se peinó el cabello gris en un moño impecable. Cuando salió de su habitación, la casa aún dormía. Preparó café y se sentó en la cocina a hacer una lista. Una lista de todo lo que necesitaba hacer para proteger lo que era suyo. Primero, el banco. Segundo, el notario. Tercero, hablar con su comadre Teresa, la abogada. Estaba terminando su segunda taza cuando Roberto apareció en la cocina, despeinado y en pijama. Mamá, ¿qué haces levantada tan temprano? Tengo cosas que hacer, hijo. Roberto se sirvió café y se sentó frente a ella. Por un momento, Carmen vio al niño que solía sentarse así cada mañana antes de la escuela, esperando su desayuno con cara somnolienta. Mamá, sobre lo de anoche, no hay nada que discutir. Roberto, tu esposa fue muy clara y tú la respaldaste. Están en su derecho, y yo estoy en el mío. No tienes que quitar nuestros nombres de las cuentas. Fue un malentendido. Carmen lo miró fijamente. ¿Un malentendido? ¿Vaciar la cuenta sin avisarme fue un malentendido? ¿Planear mudarse sin decirme fue un malentendido? ¿Ocultarme que voy a ser abuela fue un malentendido? Roberto bajó la mirada. Valeria dice... Ya basta con Valeria dice, lo interrumpió Carmen con firmeza. ¿Qué dice Roberto? ¿Qué piensa mi hijo? ¿O acaso ya no tienes voz propia? El silencio se extendió entre ellos, pesado como el aire antes de una tormenta. Finalmente Roberto habló. Yo pienso que tal vez sí necesitamos algo de distancia. Las cosas han estado tensas. Las cosas están tensas porque tu esposa me trata como sirvienta en mi propia casa. Porque ustedes toman decisiones sobre mi vida sin consultarme. Porque de repente soy un estorbo en el hogar que construí con mis propias manos. Nadie ha dicho que eres un estorbo. Tu esposa lo dijo claramente. Mi presencia es agobiante. ¿Recuerdas? Roberto se frotó la cara con las manos. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Carmen se levantó, recogió su bolsa y las llaves. No soy yo quien lo está haciendo difícil, hijo. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora yo tomaré las mías. ¿A dónde vas? Ya te lo dije. Tengo cosas que hacer. Salió de la casa antes de que Valeria se levantara. No quería otra confrontación. No ahora. Necesitaba mantener la cabeza fría para lo que venía. El banco abría a las 9, pero Carmen ya estaba ahí desde las 8:30. Primera en la fila. Conocía al gerente, don Luis. Desde hacía años. Había ido a la escuela con Miguel. Carmen, qué gusto verte. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas, Luis. Una hora después, salió del banco con nuevas tarjetas y la certeza de que nadie más que ella tendría acceso a su dinero. También había abierto una nueva cuenta de ahorros donde transferiría una parte de sus ingresos, por si acaso. La siguiente parada fue el despacho del notario Jiménez, el mismo que había hecho el testamento de Miguel y que tenía todos los papeles de la casa. Quiero asegurarme de que todo está en orden, le explicó, que la casa está completamente a mi nombre y que nadie puede disputarlo. El notario revisó los documentos. Todo está perfectamente legal, señora Mendoza. La casa es suya y solo suya. ¿Hay alguna razón para preocuparse? Solo quiero estar preparada. Su última parada fue la casa de su comadre Teresa. Se conocían desde la secundaria, y Teresa había construido una exitosa carrera como abogada especializada en derecho familiar. ¡Ay, comadre!, dijo Teresa después de escuchar toda la historia. ¡Qué difícil situación! Pero hiciste bien en venir. Necesitas protegerte. Pasaron la siguiente hora revisando opciones legales,
por si las cosas empeoraban. Teresa le dio varios consejos y le prometió estar disponible si la necesitaba. Cuando Carmen regresó a casa, pasaba del mediodía. Encontró a Roberto y Valeria en la sala, obviamente esperándola. Valeria tenía los brazos cruzados y la cara de pocos amigos. Roberto parecía haberse comido un limón. ¿Se puede saber dónde andabas?, exigió Valeria. Roberto tuvo que faltar al trabajo por tu berrinche. Carmen dejó su bolsa en la mesa del recibidor con calma. No sabía que tenía que reportar mis movimientos en mi propia casa. ¿Fuiste al banco?, acusó Roberto. Llamaron para confirmar los cambios en las cuentas. Así es, como tu esposa dijo, no me necesitan. Por lo tanto, no necesitan mi dinero. Ese dinero también es nuestro, explotó Valeria. Roberto aporta a esa cuenta. Roberto es bienvenido a abrir su propia cuenta y administrar su dinero como guste, respondió Carmen con serenidad. Yo administraré el mío. Esto es ridículo, dijo Valeria. Roberto, dile que no puede hacer esto. Pero Roberto miraba a su madre con algo parecido al respeto. Por primera vez en meses, Carmen vio un destello del hombre que había criado. Es su dinero, Valeria. Tiene derecho. Valeria lo miró como si la hubiera traicionado. ¿De qué lado estás? No se trata de lados, empezó Roberto, pero Valeria ya había salido furiosa de la sala. Madre e hijo se quedaron solos. Mamá, escúchame bien, Roberto, dijo Carmen con voz firme pero cariñosa. Te amo, siempre te amaré. Eres mi hijo, y nada cambiará eso. Pero no permitiré que me falten al respeto en mi propia casa. Si tu esposa y tú quieren vivir su vida sin mí, están en su derecho, pero será en sus términos, con sus recursos. Roberto asintió lentamente. ¿Y la casa? La casa seguirá siendo su hogar mientras la necesiten. Pero es mi casa, Roberto. Cuando se muden, cosa que parece ya han decidido, será bajo sus propias condiciones y posibilidades. ¿Nos estás corriendo? No, nunca haría eso. Pero tampoco les rogaré que se queden donde claramente no quieren estar. Roberto se pasó las manos por el pelo. ¿Cómo llegamos a esto, mamá? Carmen se acercó y le puso una mano en el hombro. A veces, hijo, las personas tienen que tocar fondo para darse cuenta de lo que realmente vale la pena. Tu esposa cree que no me necesitan. Tal vez tengan que descubrir si es verdad. Esa noche, la cena fue un asunto tenso y silencioso. Valeria no bajó a comer, alegando náuseas matutinas. Roberto comió mecánicamente, perdido en sus pensamientos. Carmen mantuvo su dignidad intacta, aunque por dentro su corazón se estaba rompiendo. Después de limpiar la cocina, salió al patio trasero. El limonero estaba lleno de frutos, y las estrellas brillaban en el cielo despejado de Guadalajara. Se sentó en la vieja banca y cerró los ojos. Dame fuerzas, Miguel, susurró al viento. Dame fuerzas para hacer lo correcto. No sabía que en el piso de arriba, Roberto miraba por la ventana, observándola. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Su madre, la mujer que había sacrificado todo por él, sentada sola en el jardín que había cultivado con amor durante décadas. Y en la habitación, Valeria hacía cuentas en su teléfono, dándose cuenta con creciente alarma de que sin acceso al dinero de su suegra, sus planes de una casa en Santa Fe tendrían que esperar mucho más de lo planeado. Las consecuencias de las palabras «no te necesitamos» apenas comenzaban a manifestarse. 2 semanas habían pasado desde que Carmen retiró los nombres de Roberto y Valeria de sus cuentas bancarias. La casa que antes resonaba con conversaciones durante las comidas ahora estaba envuelta en un silencio tenso, roto solo por el tintineo ocasional de cubiertos contra platos y el murmullo distante de la televisión. Era sábado por la mañana, y Carmen estaba en la cocina preparando champurrado. El aroma a chocolate y canela llenaba el aire, transportándola a mañanas más felices cuando Roberto era niño y saltaba de la cama al oler su bebida favorita. Ahora, su hijo y su esposa seguramente estaban despiertos. Podía escuchar movimiento en el piso de arriba, pero ninguno había bajado. Carmen sirvió su taza y salió al patio. La mañana estaba fresca, inusual para esa época del año en Guadalajara. Se sentó en su banca favorita bajo el limonero y observó cómo doña Esperanza, su vecina de toda la vida, regaba sus plantas al otro lado de la barda. «Buenos días, Carmen», saludó Esperanza, asomándose por encima de las bugambilias. «¿Cómo amaneciste?» «Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, comadre?» «Aquí andamos. Oye, ¿todo bien?» «Es que he notado que Roberto ya casi no saca el carro entre semana». Carmen tomó un sorbo de su champurrado antes de responder. Han tenido algunos ajustes que hacer. Esperanza la conocía demasiado bien para no notarla evasiva, pero tuvo la delicadeza de no insistir. «Bueno, si necesitas algo, ya sabes que aquí estamos». Después de que Esperanza se retirara, Carmen se quedó pensativa. Roberto había estado llegando a casa en camión las últimas 2 semanas. Al principio pensó que era porque Valeria necesitaba el carro,
pero ayer lo había visto estacionado todo el día. Algo no cuadraba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por voces alteradas que venían de la casa. Se levantó y entró discretamente por la cocina. «Te dije que era mala idea». La voz de Valeria resonaba desde la sala. «Pero no, tú tenías que hacer el depósito ya. ¿Cómo iba a saber que rechazarían el cheque?» Roberto sonaba frustrado. «El vendedor dijo que no había problema». «Pues claro que hubo problema. Ahora perdimos el depósito y la casa». Carmen se quedó paralizada. ¿Habían perdido dinero en el intento de rentar la casa nueva? «No es mi culpa que tu tarjeta estuviera sobregirada», contraatacó Roberto. «Mi tarjeta está sobregirada porque alguien tiene que comprar la comida. ¿O esperabas que tu madre nos mantuviera para siempre?» «Valeria, por favor. Los vecinos van a escuchar». «Que escuchen. Que todo el mundo se entere de que estamos varados en esta casa porque tú no puedes mantener a tu familia». El silencio que siguió fue pesado. Carmen escuchó pasos acercándose y rápidamente se dirigió a su habitación. No quería que supieran que había escuchado la discusión. Desde su cuarto, oyó la puerta principal cerrarse con fuerza, y luego el motor del carro encenderse. Por la ventana vio a Roberto alejarse, dejando a Valeria en casa. Carmen esperó unos minutos antes de salir. Encontró a Valeria en la cocina, mirando con frustración el refrigerador casi vacío. «Buenos días», dijo Carmen neutral. Valeria se sobresaltó. «Ah, buenos días». Su tono era cortante, pero Carmen notó las ojeras bajo sus ojos y cómo su usual apariencia impecable estaba descuidada. «¿Gustas champurrado?» «Acabo de hacer». Por un momento, Valeria pareció a punto de rechazar la oferta automáticamente, pero algo en su expresión cambió. «Sí, gracias». Carmen sirvió una taza y se la ofreció. Valeria la tomó con manos que temblaban ligeramente. «¿Te sientes bien?» «Por el bebé». «Digo». Valeria la miró sorprendida. Era la primera vez en 2 semanas que Carmen mencionaba el embarazo. «Sí, no sé». De repente, los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «Todo está saliendo mal». Carmen resistió el impulso de consolarla. Esta era la mujer que la había herido profundamente, pero también era la madre de su futuro nieto. «Los primeros meses son difíciles», dijo simplemente. «Con Roberto yo vomitaba todas las mañanas. Miguel tenía que sostenerme el pelo mientras me inclinaba sobre el baño». Valeria sorbió su champurrado. «Roberto ni siquiera está cuando me siento mal. Sale temprano, llega tarde. Y cuando está aquí, solo discutimos. El dinero puede poner mucha presión en un matrimonio». Valeria la miró con recelo, pero el cansancio pareció ganarle al orgullo. «Perdimos 5,000 pesos. El depósito para la casa en Santa Fe. El cheque rebotó porque no teníamos fondos suficientes». Carmen no dijo nada. No mencionó que ese problema no habría existido si no hubieran vaciado la cuenta compartida sin avisar. Y ahora Roberto está molesto porque gasté de más en la tarjeta de crédito. ¿Pero qué esperaba? Alguien tiene que comprar comida, pagar la gasolina. Él actúa como si el dinero creciera en los árboles. «Roberto nunca tuvo que preocuparse por eso antes», dijo Carmen suavemente. «Siempre me encargué de que hubiera comida en la mesa y las cuentas estuvieran pagadas». Valeria levantó la vista bruscamente. «No necesitamos...» «Ya sé», interrumpió Carmen. «No me necesitan. Me lo dejaste muy claro». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Valeria terminó su champurrado y dejó la taza en el fregadero. «Voy a acostarme. Las náuseas...» Carmen asintió. Después de que Valeria subiera, lavó las tazas pensativamente. Las grietas en el matrimonio de su hijo estaban comenzando a mostrarse. Esa tarde, Roberto regresó con bolsas del mercado. Carmen lo observó desde la ventana mientras batallaba para cargar todo él solo. Antes, ella siempre lo ayudaba, pero ahora mantenía su distancia. «Mamá», la llamó Roberto al entrar. «¿Podrías ayudarme con esto?» Carmen salió de su habitación. «Claro, hijo». Juntos guardaron las compras en silencio. Carmen notó que había comprado marcas genéricas en lugar de las usuales y que faltaban muchos productos básicos. «¿Cómo está Valeria?», preguntó Roberto. «Descansando. Las náuseas matutinas la tienen mal». Roberto asintió guardando un cartón de leche. «Mamá, yo siento lo de esta mañana. No queríamos que escucharas. Esta es una casa pequeña, hijo. Es difícil no escuchar». Roberto se apoyó contra la barra de la cocina. Se veía cansado, más viejo de sus 35 años. «No sé qué hacer, mamá. Pensé que podríamos manejarlo. Valeria dijo que con mi sueldo y sus ahorros sería suficiente, pero no calculamos bien. La renta en Santa Fe es el doble de lo que apartamos para vivienda. Y con el bebé en camino...» Se frotó la cara con las manos. «No quiero que mi hijo nazca en medio de problemas económicos». Carmen sintió el impulso maternal de consolarlo, de ofrecerle ayuda, pero se contuvo. «Ustedes querían independencia, Roberto.
Esto es parte de ser independiente. Lo sé. Es solo que no pensé que sería tan difícil. Nada que vale la pena es fácil. Hijo. Roberto la miró con ojos que reflejaban arrepentimiento. Mamá, sobre lo que dijo Valeria, no quiero hablar de eso ahora, Roberto. Lo dicho. Dicho está. Asintió, derrotado. ¿Cenas con nosotros? Gracias, pero Teresa me invitó a cenar con ella y su familia. Era verdad. Su comadre, preocupada por la situación, había insistido en que Carmen pasara más tiempo fuera de la casa para despejarse. Roberto pareció decepcionado, pero no insistió. Carmen tomó su bolsa y salió, dejándolo solo con las compras a medio guardar. La cena en casa de Teresa fue un respiro bienvenido. Rodeada de risas y conversación cálida, Carmen pudo olvidar por unas horas la tensión de su hogar. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Teresa cuando estuvieron a solas en la cocina. Roberto y Valeria están teniendo problemas de dinero. Perdieron el depósito de la casa que querían rentar. Teresa chasqueó la lengua. ¡Ay, comadre! La vida les está dando una lección. No me alegro de sus problemas. Teresa, es mi hijo. Lo sé, pero a veces los hijos necesitan tropezarse para aprender a caminar solos. Cuando Carmen regresó a casa esa noche, encontró a Roberto esperándola en la sala, con un sobre en las manos. Mamá, necesito hablar contigo. Carmen se sentó frente a él. ¿Qué pasa? Roberto le extendió el sobre. Es del trabajo. Me están recortando las horas. La empresa está haciendo ajustes y... Carmen leyó la carta. Una reducción del 30% en sus horas significaba una reducción similar en su salario. ¿Cuándo? A partir del lunes. Mamá, no sé qué vamos a hacer. Con el bebé en camino, los gastos médicos, la comida, y Valeria no puede trabajar en su estado. Carmen le devolvió la carta. ¿Qué es lo que quieres de mí, Roberto? Su hijo la miró con desesperación. Yo... no sé. Consejo, tal vez. Siempre supiste qué hacer cuando papá y tú pasaron por tiempos difíciles. Tu padre y yo éramos un equipo. Respondió Carmen. Nos consultábamos todo, tomábamos decisiones juntos. Ninguno de los dos tomaba el dinero del otro sin preguntar o hacía planes a espaldas del otro. Roberto bajó la mirada, entendiendo la indirecta. Mamá, sé que la hemos lastimado. Valeria, ella no está acostumbrada a esto. Creció con dinero. Nunca tuvo que preocuparse. Y tú creciste viendo cómo tu padre y yo trabajábamos duro por cada peso. ¿Qué pasó con esos valores, hijo? Me enamoré, dijo Roberto simplemente. Y quise darle todo a Valeria. Quise ser el hombre que ella esperaba que fuera. ¿Y dejaste de ser el hombre que yo crié? Roberto no respondió. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche, y el cansancio del día pesaba sobre ambos. Ve a descansar, hijo. Mañana será otro día. Roberto se levantó, pero antes de irse se volvió hacia ella. Mamá, ¿podrías enseñarle a Valeria a cocinar? Solo sabe hacer cosas básicas y con el presupuesto ajustado. Carmen consideró la petición. Si ella quiere aprender y me lo pide con respeto, lo consideraré. Gracias, mamá. Los siguientes días trajeron más cambios. Roberto empezó a llevar lonche al trabajo en lugar de comer fuera. Valeria dejó de ir al salón de belleza cada semana. Los pequeños lujos que habían dado por sentados desaparecieron uno por uno. Una mañana, Carmen encontró a Valeria en la cocina, mirando con frustración una olla de frijoles. No sé por qué no se cuecen, murmuró. Carmen observó la escena. Los frijoles estaban en agua fría, sin sal, sin nada. ¿Los remojaste anoche? Valeria la miró confundida. ¿Remojar? Carmen suspiró internamente. Esta muchacha realmente no sabía nada de cocina. Los frijoles necesitan remojarse toda la noche antes de cocerlos. Y necesitas agregar sal, ajo, cebolla. En casa nunca había nadie cocinar frijoles. Siempre los comprábamos hechos. Los frijoles caseros son más económicos y nutritivos. Especialmente importantes para ti ahora, con el bebé. Valeria se mordió el labio, claramente debatiendo consigo misma. Finalmente, el orgullo cedió ante la necesidad. ¿Podrías enseñarme? Roberto dice que sabes hacer rendir el dinero de la comida. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que te enseñe? Valeria asintió, tragándose el orgullo. Por favor. Era la primera vez que Valeria le decía por favor desde que se mudó a la casa. Muy bien, pero haremos esto correctamente. Nada de medias tintas. Si voy a enseñarte, espero que pongas atención y sigas mis instrucciones. Sí, señora. Carmen sacó una libreta. Primero vamos a hacer una lista de compras inteligente. Nada de andar comprando sin plan. Pasaron la siguiente hora revisando los básicos de la cocina económica. Valeria tomaba notas, hacía preguntas. Por primera vez en meses, Carmen vio un destello de humildad en su nuera. No sabía que se podía hacer tanto con tan poco, admitió Valeria mientras aprendía a calcular porciones. Cuando uno tiene necesidad,
Aprende a ser creativo. Tu suegro y yo pasamos años apretados antes de que su negocio prosperara. Aprendí cada truco para estirar el peso. Roberto nunca habla de esos tiempos, porque nunca los vivió realmente. Para cuando él tenía uso de razón, ya habíamos salido adelante. Quizás ese fue nuestro error. Darle todo demasiado fácil. Valeria guardó silencio, reflexionando. Luego, en voz baja, mis padres hicieron lo mismo conmigo. Era la conversación más honesta que habían tenido. Carmen sintió que algo cambiaba entre ellas. Un pequeño puente construyéndose sobre el abismo que las separaba.